Los de Nothing, la marca que puso de moda las transparencias y las luces LED en sus smartphones, han decidido entrar de lleno al competidísimo mundo de los smartwatches. Pero lo han hecho de una forma muy inteligente, experimentando con una submarca enfocada al segmento de entrada CMF. Hoy revisaremos el CMF Watch Pro con un precio de infarto y la reconocida estética de diseño de Nothing. Tiene cosas muy buenas que te van a encantar este primer reloj de CMF, pero también algunas carencias. Así que no te muevas de ahí para que te enteres de todos los detalles. Soy Gunter, esto es Gtech MX y comenzamos ya. Nothing, como otras tantas marcas, han decidido crear una submarca, en este caso enfocado al segmento de entrada, con la estética reconocida de Nothing, cuidando todos los detalles y un precio muy pero muy reducido. Esta nueva submarca le servirá como laboratorio, experimentar con nuevos productos sin arriesgar la marca principal Nothing y de paso, si los nuevos productos tienen éxito, ganar un poco de dinero. Con esta nueva marca no hay truco. Desde un inicio lleva el apellido de Nothing, algo que otras marcas no hacen. Te enteras después con el tiempo que son una submarca de la marca principal. Por ahora solamente tienen 3 productos. Este reloj, el CMF Watch Pro, unos audífonos con cancelación activa de ruido y un cargador de carga rápida. Seguramente has oído por ahí el refrán, no juzgues al libro por su portada. El invento de un feo con buenos sentimientos. En el caso de la tecnología, este refrán no aplica. Cuando un gadget viene con un empaque bien cuidado, con una estética muy pulida, sabes que lo que viene dentro también está bonito. Y lo que trae dentro es muy sencillo. Reloj manual y cable de carga. El CMF Watch Pro tiene un precio de infarto, 1.699 pesos mexicanos, unos $85. Lo puedes encontrar en Amazon y otras páginas, creo que Mercado Libre también lo tiene. En este precio por lo general están los relojes genéricos que encuentras a montones por la red. Pero este trae todo el diseño de Nothing y el respaldo de la marca. ¿Qué les parece este precio, amigos? El CMF Watch Pro destaca por su diseño minimalista. Caja cuadrada con borde recto, algo muy común en los celulares, pero que ya empieza a ponerse de moda en los smartwatches. Es un reloj bastante grandecito, 469 por 399 por 1.14 de grosor. Construcción de aleación de aluminio para hacerla ligera y resistente, solamente 47 gramos en total el reloj, sin el strap pesa 30.4. El reloj está disponible en 2 variantes de caja, gris metálico brilloso, esta que ven acá, y también gris metálico oscuro mate. 3 variantes de strap, naranja, negro y gris. Por cierto, el strap es de 22 milímetros, que cualquier strap de ese tamaño le va a servir al reloj sin problema. Es un reloj simple en diseño, corona funcional, no tiene ningún otro botón y aquí tiene los orificios para la bocina. Detrás tiene todos los sensores y el orificio para el micrófono de este lado. Muchos dicen que se parece al Apple Watch, pero señores, en relojes no hay de otra. O lo haces rectangular como este, o lo haces cuadrado o redondo. No hay para dónde moverse. Quizás por ahí vengan a los tiros de que se parece al Apple Watch. ¿Ustedes qué opinan del diseño de este CMF Watch Pro? Pantalla AMOLED bastante grandecita de 1.96 pulgadas, resolución 410 por 502 píxeles, buen brillo 600 nits como máximo, es decir que en condiciones de mucha luz lo vas a ver bastante bien, y una tasa de refresco de 58 FPS. Tiene la función siempre encendido con el debido consumo de batería que implica tener esta alternativa activada. En cuanto a resistencia, la marca no ha dicho qué tipo de vidrio ha usado en este reloj, solamente han dicho que en un test de caída de 100 veces a 1 metro de distancia lo resiste perfectamente, es decir que es un vidrio bastante resistente. Le he dado yo en el uso unos 2-3 golpecitos y no se ha astillado ni le ha pasado nada. Tiene certificación IP68, la marca aclara que puede resistir 30 minutos a 1.5 metros. Aunque no tienes la alternativa común de que por medio de un pitido y la vibración puedas sacar el agua, la certificación IP68 te respalda y tranquilo, te puedes bañar con él sin ningún problema. Integra un sistema operativo propio de la marca, el RTOS, fabricado por Nothing. Una de las cosas que más me gusta de este nuevo sistema operativo para relojes es la interfaz tan simple, diferente a todo lo que puedas encontrar en el mercado. Para unos puede resultar simple, para otros funcional, y es que la intención de la marca con esta interfaz es que tengas todo a la mano sin tanto adorno, sin tantas animaciones que te permitan tener una experiencia de usuario muy sencilla. Claro está que a veces el minimalismo pasa factura con algunas carencias que veremos más adelante. Las líneas de diseño son las mismas líneas de diseño
diseño de Nothing, es decir, que vas a encontrar todo lo que te gusta en Nothing, lo vas a encontrar en este relojito. Hay que tener paciencia, poco a poco irán sumando nuevas funciones. Recuerden que es un sistema operativo nuevo, ya el tiempo dirá si la marca mantiene su propio sistema operativo o se suma a Android Wear. Las carátulas son únicas, te pueden gustar más o menos dependiendo de qué tan adepto seas de las líneas de diseño de Nothing, porque todas tienen el toque minimalista de Nothing. Sensores de salud, los básicos. En alguna parte tenían que recortar costos y lo notas una vez que ves todos los sensores en la parte de atrás. Cuenta con acelerómetro, sensor de frecuencia cardíaca y sensor de oxígeno en sangre, los comunes en casi todos los relojes. En cuanto a deporte, tiene más de 110 deportes que puedes traquear, más de lo que has hecho en toda tu vida. Tiene esta interfaz muy sencilla que no puedes cambiar. Aparece siempre el tiempo del ejercicio en blanco y el resto en un gris. A mí luego se me complica ver los numeritos eso, pero bueno, ya depende de qué tan cegato estés. No puedes cambiar el color de los tiles o los recuadros, sí puedes cambiar algunos datos, y una cosa que no tiene este reloj es el traqueo automático de ejercicio. Yo creo que lo irán incorporando con nuevas versiones o quizás con una actualización de software. Un GPS muy preciso y rápido, eso sí lo noté. Es compatible con 5 sistemas de posicionamiento para que se conecte rápidamente a algún satélite y te dé una ubicación muy precisa. Integra micro y bocina para que hagas llamadas Wi-Fi. Esto quiere decir que vas a poder llamar y contestar desde aquí, obviamente utilizando la red del teléfono que tengas conectado, porque no tiene SIM integrada. Usa inteligencia artificial para reducir el ruido en las llamadas y que tu voz se oiga bastante clara. Me sorprendió el volumen en el que se oyen las llamadas aquí y sobre todo cómo la otra persona te oye clarito. Otra función relevante es que tiene asistente de voz. Va a usar el asistente de voz que está en tu teléfono. Puedes también usar tu reloj para controlar la cámara como control remoto y también la música, pasar la música. No puedes almacenar música dentro del reloj. Una batería bastante buena, 340 mAh, que te da para unos 13 días en uso normal. En modo vigoréxico te va a dar unos 3-4 días y en modo huevón, es decir, en modo stand-by, unos 45 días. Eso es lo que dice la teoría del reloj. En la práctica, quizás porque yo le he estado dando mucha caña revisando todas las funciones, a mí me ha dado entre 6 y 7 días. Y estas son las cosas que le harían falta mejorar al CMF Watch Pro by Nothing. Sabemos que es la primera versión, pero hay muchísimas cosas que mejorar porque hay relojes de este precio que ya las tienen incorporadas. Así que esperemos que nos oigan y en la próxima versión ya lo tengan incorporado. Por ejemplo, las famosas tarjetas. Cuando tú deslizas hacia un lado, no puedes añadir ninguna tarjeta adicional. Sobre todo la de la música, que es la más importante. ¿Para qué te sirve poder controlar la música si vas a tener que ir al menú interno y esas 2 o 3 clips de navegación ya es demasiado para una experiencia de usuario óptima? Aunque incorpora un asistente de voz, no tienes un acceso directo desde ninguna parte. Por ejemplo, dar 2 clics en la corona o algo así, tienes que ir al menú y volver a navegar hasta el asistente, lo cual ya te quita las intenciones de hacerlo o de usarlo. No tiene la multitarea, no existe, es decir, si haces un ejercicio no puedes regresar a la pantalla principal, no puedes cambiar la música, no puedes hacer más nada que mirar los datos que te están poniendo en el ejercicio. Otra cosa que tendrían que mejorar, los widgets dentro de las carátulas del reloj no son interactivos. Tú picas aquí y no te lleva a ningún lado. Para controlar la música no existe un acceso directo, no existe un tile o una pantalla que te permita controlarlo directamente, algo que se les olvidó poner y que es vital en este tipo de relojes. Otra cosa que les falta es que no han añadido bloqueo de pantalla. Cuando te estás bañando, cuando estás durmiendo, puedes activarla accidentalmente. En resumen, señores, parecía que todo estaba dicho en el mundo de los relojes inteligentes, pero los de Nothing han demostrado con esta nueva marca CMF que se puede hacer algo diferente y sobre todo a un precio contenido. Yo creo que la idea con este reloj era mantenerlo todo simple, no solo minimalista en el diseño y en la interfaz, sino mantenerlo todo al alcance de unos cuantos clics y que la experiencia de usuario fuera bastante fluida. Tiene carencias importantes que la marca tendría que corregir en algunas actualizaciones de software y también en la próxima generación. El diseño y el precio es uno de los ganchos más importantes de este reloj que lo han hecho convertirse en un éxito de venta de manera casi instantánea. Que sí, lo recomiendo totalmente. Si quieres algo diferente a lo que hay en el mercado, ve por este CMF Watch Pro diseñado y fabricado por Nothing. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el review de este CMF Watch Pro by Nothing, el primer reloj de esta submarca de Nothing. Si así fue, porfa, deja tu like, comparte con tus amigos para que YouTube recomiende más el video y suscríbete al canal, que me encantaría tenerte por aquí todas las semanas que subo video. Nos vemos la próxima semana.